Continuando la clase de instrumentación y control del proceso y dentro de la unidad de elementos finales de control, vamos a continuar viendo características de las válvulas. Al conjunto obturador y asiento de una válvula globo se lo conoce como trim de válvula. Dependiendo de la forma del obturador, se tendrá una curva característica de apertura, caudal u otra. Es decir, que dependiendo de la forma que tenga el obturador, vamos a tener distintos comportamientos en relación con el caudal y el porcentaje de apertura de la válvula. Los obturadores pueden tener distintas formas. Podemos tener los tipos lineales, apertura rápida, isoporcentuales, lumbreras en B. Los más importantes son el isoporcentual, el lineal y la apertura rápida. El de apertura rápida se utiliza para una regulación on-off, es decir, a medida que abrimos el obturador de la válvula, rápidamente circulará el caudal. En el caso del obturador lineal, la apertura del recorrido del obturador y el caudal van a ser proporcionales. La circulación del caudal va a ser proporcional al recorrido de apertura de la válvula. Es decir, en el caso de tener un 50% de apertura del obturador, vamos a tener un 50% de porcentaje de circulación del caudal. Por el otro lado, los obturadores isoporcentuales van a tener un comportamiento inversamente proporcional al de la apertura rápida. La circulación del caudal va a ser lenta al comienzo hasta lograr la apertura total de la válvula. Por otro lado, hay que tener en cuenta el comportamiento de la presión en las válvulas lineales y en las isoporcentuales. No solamente tenemos que tener en cuenta el caudal, sino la presión que se produce cuando abrimos el obturador. Por ejemplo, en la lineal lo que vamos a tener es una despresurización rápida. Vamos a tener al comienzo una baja en la presión. En las isoporcentuales el comportamiento es más lineal. No vamos a tener tanta bajada de presión. Por lo tanto, las isoporcentuales son más apropiadas para regular presión y las lineales son más apropiadas para regular caudal. Entre medio tenemos las válvulas mariposa. Las válvulas mariposa, por el tipo de obturador, tienen un comportamiento entre medio de la lineal y la isoporcentual. Las válvulas mariposa son adecuadas por el tipo de obturador para fluidos o circunstancias donde necesitamos que no haya pérdida de carga. Recuerden que las válvulas mariposas tienen un obturador como el que se visualiza en la figura. Esto permite que no tenga tanta pérdida de carga, es decir, que no tengamos algún tipo de problema de presión. Por otro lado, vamos a tener el servomecanismo, el servomotor. El servomotor acciona la válvula automática con movimiento proporcional a la señal de aire recibido del controlador a través del convertidor. Habitualmente la presión es entre 3 y 15 psi. El servomotor puede tener distintas formas.
podemos tener con múltiples resortes directo, inverso o con un solo resorte directo. ¿A qué nos referimos con esto? El ingreso del aire, de la señal de aire, puede ser efectuado por abajo o por arriba. El servomecanismo consta de una membrana, un resorte, la membrana tiene solidario un vástago, este vástago acciona el obturador de la válvula. El servomecanismo va montado arriba de la válvula y es el que acciona el obturador. Cuando tenemos un servomotor directo, el aire ingresa por la parte superior, mueve la membrana que está solidaria al vástago y vence la presión del resorte, accionando el obturador. En el caso de un servomotor inverso, la señal de aire ingresa por abajo, mueve la membrana para arriba, mueve el vástago por arriba, accionando el obturador. Las válvulas globo pueden tener la apertura de acuerdo a cómo nosotros, digamos, querramos. El obturador puede moverse para abajo, abriendo la válvula y dejando pasar el fluido, o puede moverse para arriba el obturador, abriendo y dejando pasar el fluido. Eso se diseña generalmente en instancias superiores cuando el ingeniero de procesos determina qué tipo de válvula y el tipo de apertura y cierre que se va a efectuar. Los diseños del tipo de válvula y los dispositivos que se van a poner como elementos finales de control los determina generalmente el ingeniero de procesos. Otro punto a tener en cuenta para el mantenimiento de las válvulas es la cavitación y vaporización y la corrosión, ¿no? La cavitación y vaporización, flashing, que se denomina en inglés, se produce en fluidos líquidos, no en el caso de gases. Esto se produce cuando hacemos pasar un líquido por un orificio de restricción, que puede ser el asiento de la válvula, el obturador y el asiento de la válvula. Al pasar el fluido se produce una despresurización. Si esa despresurización alcanza la presión de vaporización del líquido, va a empezar a producirse burbujeo. Puede llegar a suceder que el fluido se mantenga constante en su presión por debajo de la presión de vapor y se genere el burbujeo flashing, la vaporización permanente, o puede llegar a suceder que después de su apertura la presión tienda a normalizarse. En este caso se va a producir la cavitación. Las burbujas implosionan a velocidad supersónica, generando la rotura, generando micro roturas en el obturador y en el asiento de la válvula. Esto va a producir pérdidas de fluido, pérdidas de presión. Por eso es importante el diseño adecuado del tipo de válvula que se va a montar y el mantenimiento de la misma. Los asientos y los obturadores suelen ser intercambiables.